Imagínese por un momento esto, ¿ok? Y le voy a pedir que use mucho su imaginación, porque esta situación es bastante hipotética, ¿verdad? Y requiere mucho de su imaginación, ¿ok? Imagínate por un momento que tú vas caminando, ¿ok? Tranquilo, vas caminando por la calle y de pronto te tropiezas con algo. Te tropiezas con algo, te fijas con qué te tropezaste y de pronto te das cuenta que te has tropezado con una lámpara de esas de aceite antiguas, ¿ok? Tú la miras bien bonita, ¿verdad? Y dices, wow, es como una antigua, ¿verdad? Como una antigüedad. Qué bonita esta lámpara. Y te acuerdas que hay una historia por ahí que si tú frotas la lámpara, te sale un genio que te concede un deseo. Entonces tú dices, bueno, no pierdo nada, ¿verdad? Con hacerlo. Entonces de pronto agarras la lámpara y empiezas a frotarla y ¡puf! Te aparece el genio de la lámpara. ¿Ok? Te aparece el genio de la lámpara ahí, imagínatelo del color que tú quieras o de la forma que sea, no importa qué, pero te aparece el genio de la lámpara y te dice, oh, en agradecimiento porque me has sacado de la lámpara en la cual he estado un montón de tiempo, voy a concederte un deseo, un solo deseo, lo que tú quieras, yo voy a concederte. ¿Qué tú le pedirías al genio de la lámpara? Un solo deseo, no tres, ¿ok? Un solo deseo. ¿Qué tú le pedirías a ese ser, verdad, que tiene en cierta manera el poder para concederte lo que tú le quieras pedir? ¿Qué le pedirías? Piénsalo por un ratito, ¿ok? Es muy importante esta decisión. ¿Le pedirías riquezas? ¿Le pedirías dinero? ¿Verdad? ¿Le pedirías salud? Salud, le pedirías muchos años de vida. Tal vez le pedirías salud para, no solamente para ti, sino para tus familiares, tus amigos. ¿Qué le pedirías a ese genio de la lámpara que está ofreciéndote un deseo único? Tal vez le pedirías poder, ¿verdad? Poderes ilimitados, o tal vez le pedirías, si fueses más inteligente, tener deseos ilimitados, ¿ok? O sea, no se puede negar a concederte el deseo que tú le pidas, ¿verdad? Qué tentador que suena. Suena muy tentador esa idea. Y de una manera u otra creo que cada uno de nosotros en algún momento, ya sea en nuestra infancia o nuestra juventud o ahora también, nos hemos imaginado eso, o hemos coqueteado con esa idea de poder tener o pedir un deseo de lo que se nos ocurra. Ahora, ya que después te pensaste, no sé cuál ha sido tu petición, pero ahí guárdala, ahí piénsala, ¿verdad? Ahora imagínate que en vez de un genio de la lámpara, se te aparezca Dios mismo en persona. Se te aparezca Dios mismo en persona y te pida y te diga, pídeme lo que tú quieras, lo que tú quieras. O sea, no hay límites, que el mismo Dios se te apareciera y te dijera, yo quiero concederte lo que tú anheles, lo que tú quieras, solamente pídelo y yo lo haré. Esa situación no tenemos que imaginárnosla, bueno, tal vez imaginárnosla cuando que se aparezca a nosotros, pero es una situación muy similar, hay una situación muy similar, exactamente igual que sucedió en la palabra de Dios, que sucedió en la vida de Salomón, el rey Salomón, hijo de David. Le pasó exactamente lo mismo que yo te estoy diciendo. No la parte del genio, de la lámpara, sino la parte en la cual Dios se le apareció. Dios se le apareció una noche y le hizo una propuesta extremadamente tentadora. Le dijo, Salomón, pídeme lo que tú quieras, que yo lo haré. Pero vamos a leerla juntos esa historia, ¿qué les parece? ¿Okay? No solamente se guíen por lo que yo les cuento, sino está en su Biblia, en el segundo libro de Crónicas. El segundo libro de Crónicas, capítulo 1, ¿ok? Usted lo puede encontrar ahí en el Antiguo Testamento en su Biblia, le quiero dar tiempo.
en lo que usted lo va buscando en 2 Crónicas capítulo 1, le cuento que usted tiene sus notas también. Cuando usted viene, puede recibir un papelito como este. Si usted ingresa por otra puerta que no sea la principal, ok, se acerca allá, alguien de bienvenida le puede dar un papelito con notas. Puede pedir un lapicero si no tiene también. Ahí mismo tenemos lapicero. Si necesita uno ahora, solamente levante la mano, ahí alguien se va a acercar. Y eso vaya guardándolos, porque están usted puede ir guardando todas las notas y ir recordando, afirmando y repasando el mensaje. Y el título de hoy es ¿Genio de la lámpara o Dios de la sabiduría? ¿Genio de la lámpara o Dios de la sabiduría? Y vamos a aprender qué hizo Salomón en ese momento, en esa circunstancia, en ese momento cuando Dios se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Llegaron a Crónicas? Sí, segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo del 7 hasta el 12, ¿ok? Dice la palabra del Señor. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó a Dios, tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que hiciste a David tu padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Versículo 10. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Dios le dijo a Salomón, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia, ni riqueza, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú y como ninguno las tendrá en el futuro. Deja tu Biblia ahí abierta en esta historia maravillosa en donde Dios, o mejor dicho Salomón se encontró con Dios esa noche. Déjeme contarle algo rapidito acerca de Salomón. Salomón fue el tercer rey de Israel. Su papá era muy conocido, el rey más conocido de Israel, que fue el rey David. Usted ha escuchado hablar acerca de David, aquel que con la honda volteó al gigante, aquel que escribió muchos de los salmos más conocidos, como por ejemplo el Salmo 23. El rey David fue el segundo rey después de Saúl, pero el hijo de David era Salomón. Salomón se caracterizó por ser un rey muy, pero muy, muy sabio, pero también un rey muy, pero muy rico. Tenía muchísimas riquezas. Y si leemos más a profundidad, no vamos a leer todo el libro, todo el capítulo, pero si leemos más a profundidad el capítulo 1, ¿qué sucedió antes de esa noche clave donde Salomón se encontró con Dios y Dios le hizo esta oferta? Si leemos los primeros 6 versículos de 2 Crónicas capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de varias cosas importantes que Salomón hizo. Rapidito se las cuento. Lo que hizo Salomón fue primeramente poner a Dios en primer lugar. Cuentan los primeros capítulos y mencionan muchos nombres y muchas cosas importantes, los primeros 6 versículos. Dice de que Samuel, le tengo con Samuel, va a ser la próxima media hora, así que tengan paciencia conmigo. Quiero decir Salomón, ¿ok? Pero cuenta que Salomón se levantó ese día y decidió ir a adorar y ofrecer sacrificio a Dios.
Dice que no solamente él lo hizo, sino que levantó a todos sus gobernantes, levantó a toda la gente importante del reino y le dijo: hoy vamos a ofrecer sacrificio a Dios, hoy vamos a buscar a Dios, hoy como reino vamos a poner a Dios en primer lugar. Y narra cómo Salomón y todo su séquito del reino estuvieron adorando a Dios y rindiéndose ante Él de una manera maravillosa. Y en respuesta a eso que le agradó tanto a Dios, fue que esa noche salió al encuentro de Salomón a hacerle esta oferta inigualable. Y qué buenísimo, ¿verdad? Qué fabuloso lo que Dios le dice a Salomón. Porque es básicamente, me gusta decirlo, un cheque en blanco. Aquellos, ustedes están muy jóvenes para saber lo que es un cheque, ¿verdad? Pero un cheque en blanco, es decir, le hizo una oferta que no podía rechazar. Le dijo: lo que tú quieras, pídeme, lo dice el mismo versículo 7, pídeme y yo lo haré. Qué lindo sería que cada uno de nosotros podamos tener también esa oferta frente a nosotros, ¿verdad? Qué lindo sería poder decir: wow, lo que yo quiera. Y no necesariamente confiando en un genio de la lámpara, como dice el título, sino entendiendo de que Dios mismo nos está haciendo esa invitación y esa oferta. Déjame decirte que constantemente en nuestra vida cotidiana, día a día, se nos presentan las mismas opciones que Salomón tuvo esa noche. Constantemente tú tienes esas opciones. Constantemente tú puedes escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Constantemente. Y tú dices: bueno, pero yo no recuerdo haber tomado ninguna decisión así importante últimamente. Aunque no seas consciente, siempre tienes una opción o siempre tienes que tomar una decisión importante. Y tú puedes escoger, ¿verdad? Escoger entre el bien o entre el mal. Escoger en decir la verdad o decir esa mentira piadosa. Tú puedes escoger, ¿verdad? Perdonar o tener misericordia o guardar rencor. Tú puedes escoger ser fiel o no serlo. Constantemente. Y no se trata solamente de nuestra relación con Dios, sino en la vida cotidiana, en el trabajo, cuando vamos manejando, en la casa, con los chicos, en tu matrimonio. Constantemente se nos presentan opciones para hacer el bien. Dice la palabra de que Dios ha puesto delante de ti dos caminos: el camino del bien y el camino del mal. Jesucristo dice: hay dos puertas delante de ti, ¿verdad? La puerta del bien hacia la vida eterna y la puerta hacia el mal. Y es más, Dios nos ama tanto que nos dice cuál tenemos que escoger. No nos dice simplemente: bueno, a ver, adivina cuál es la buena. No, Él nos dice: escoge el bien, escoge la sabiduría, escoge lo correcto, no escojas el mal. Por eso constantemente tenemos esa misma opción que Salomón. Tenemos esa misma opción de decir: Señor, quiero escoger lo correcto. Señor, quiero escoger lo bueno. Señor, quiero escoger el camino de tu voluntad. Dios nos da siempre esa oportunidad divina y nos indica dónde tenemos que ir. En la forma en la cual tú vas escogiendo esas decisiones diarias, esas pequeñas decisiones que escoges a diario. A medida o en forma que tú vas escogiendo esas opciones, se van revelando cuáles son tus prioridades. Tus prioridades se revelan en las pequeñas decisiones que tú tomas a diario. En las cositas sencillas vas revelando verdaderamente qué es importante para ti. En base a las decisiones y a los sacrificios que haces con esas decisiones, se va revelando, insisto, qué está en tu corazón y qué es importante para ti. Tus prioridades revelan el estado de tu corazón.
¿Qué tú escoges a diario? ¿Qué tú escoges a diario? ¿Cuáles son, qué camino es el que tú estás caminando? Cuando tienes dos opciones que tú sabes que una posiblemente te va a dar gratificación momentánea y otra tal vez sea difícil, pero es la correcta, ¿cuál haces? ¿Cuál escoges? ¿Escoges la correcta o escoges aquella que es más fácil o que te va a ayudar a salir del momento o que te va a alegrar por un segundo, te va a dar gratificación por un segundo? ¿Cuál escoges? Déjame decirte que a veces es difícil escoger, no difícil saber cuál es cuál o cuál es la más importante, sino difícil es dar el paso hacia la correcta. Porque, cualquiera de nosotros, más si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a mandar o te va a ayudar a discernir cuál es la decisión correcta, pero ese primer paso, esa primera palabra, esa primera actitud que tiene que ser la correcta, a veces es la más difícil de tomar. Pero todos tenemos esa opción. Dios nos da esa misma invitación que le dio a Salomón diciéndonos a nosotros, ¿cuál vas a escoger? ¿Qué es lo que tú deseas para tu vida? Y esas pequeñas decisiones, una a una, minuto a minuto, día a día, van a ser las que van a formar tu carácter, van a ser las que van a formar y van a revelar tus prioridades. Es día a día. No es de la noche a la mañana, no son no es una decisión grande que define tu vida. No, son esas decisiones pequeñas las que te mantienen cerca de Dios y con tus prioridades en regla y en orden, o las que te mantienen lejos de Dios y con tu vida toda torcida. Son esas decisiones pequeñas. Cuando tienes que decir la verdad o tienes que mentir. Cuando tienes que honrar a tu cónyuge o desvías tu mirada para donde pase el que pase. Cuando tienes que honrar a tu familia y pasar tiempo con tu familia o simplemente envolverte en tu trabajo y olvidarte de todo el mundo. Son esas pequeñas decisiones. Y Dios nos hace esa oferta inigualable a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué escogerías tú? Vuelvo a preguntarte. Así como te la pregunté al principio con el genio de la lámpara, ¿verdad? Ahora vayamos más a la realidad, ¿ok? No tanto a Disney, sino a la realidad, a Dios. Si Dios te hiciera esta misma oferta que le hizo a Salomón, ¿qué tú escogerías? Claro, a medida que va avanzando el mensaje, el Espíritu Santo va trayendo convicción a ti, porque yo no te convenzo de nada, el Espíritu Santo es el que te convence, y tal vez tú digas, no, yo voy a escoger lo bueno, voy a escoger a Dios, yo no escogería de pronto tener riquezas ni poder, sino escogería lo mismo que escogió Salomón. Pero déjame decirte que lamentablemente la mayoría de las personas, la mayoría de los seres humanos, incluyéndonos a nosotros los cristianos, escogeríamos algo muy diferente de lo que escogió Salomón. Escogeríamos posiblemente dinero, riquezas o bienes, ¿ok? O cosas materiales ante semejante oferta. Y aunque tú digas, no, la verdad es que no es así, ¿verdad? Mis valores son más importantes que mi dinero en la vida y que cualquier cosa en la vida. Y sí, posiblemente tú puedes tener esas convicciones, pero tenemos que recordar de que somos seres humanos. Y muchas veces flaqueamos o caemos ante ofertas tan grandes como esa. Hay un dicho que dice de que cuando la oferta es grande, hasta el más santo lo piensa, desconfía o lo analiza, ¿verdad? Y estamos por comenzar esta próxima semana con la pastora Keila, que nos va a llevar todo septiembre. Vamos a comenzar una serie de mensajes, ya que se viene el mes de la hispanidad, ¿verdad? Vamos a comenzar toda una serie de mensajes del propósito por el cual vamos a descubrir el propósito por el cual, como inmigrantes que somos la gran mayoría de nosotros, el propósito por el cual Dios nos trajo aquí a este país. Y vamos a descubrir cosas buenísimas, ¿verdad? Y vamos a tocar un poco acerca de este tema, ¿verdad? De dinero un poquito también, ¿ok? De que no necesariamente esa es la razón principal por la cual Dios nos trajo aquí a este país. Pero
Piensa por un segundo, qué importante juega. No voy a hablar acerca de las ofrendas, tranquilo, ¿ok? Pero qué tentadoras que son las ofertas a veces financieras, monetarias o materiales en nuestra vida. No digas nada, ni hagas cara, ni nada, porque no quiero meterte en problema con tu matrimonio, ¿ok? Pero piensa, ¿por cuánto engañarías a tu pareja? Lo que se rieron son los solteros, yo creo, ¿ok? Pero piénsalo, ¿por cuánto? ¿Ok? E inmediatamente uno dice, no hay monto que pueda hacer de que yo engañe, ¿ok? ¿Verdad? No hay monto. Bueno, pero ¿qué tal si empiezan a correr las ofertas? $1,000, ¿ok? No, $1,000 es muy poquito, ¿ok? Está bien, $100,000. No, ¿verdad? Entonces, no, nunca. Bueno, ¿qué tal $1,000,000? No, $1,000,000 no. Bueno, ¿qué tal $10,000,000? Como que ya hasta tu cónyuge te dice, bueno, al fin y al cabo una vez. Algunos dirán, hasta lo hiciste de gratis, ¿verdad? No, mentira. ¿Verdad? Como que uno lo piensa, ¿verdad? Y empieza a decir, claro, ahora va a decir, tú di que no, ¿verdad? Si te preguntan, ¿verdad? Pero como que a veces, ¿verdad? Es tan tentadora la oferta que uno tal vez no lo llegue a hacer, pero sí llega a pensarlo o analizarlo. No es mi caso, lo aclaro, ¿ok? Me lleva a la conclusión, y esto lo vi en una película bastante interesante, ¿verdad? Llego a la conclusión de que infieles sobran. Lo que falta es gente que les pague, ¿verdad? Pero infieles sobran. Es decir, que hay un montón, constantemente nos enfrentamos a opciones o a ofertas que suelen o que quieren desviarnos de Dios y destruir nuestra vida. Pero son esas pequeñas decisiones. Posiblemente nadie se acerque a ti a hacerte esa oferta, ¿ok? Pero son pequeñas decisiones que vamos escogiendo que revelan lo que verdaderamente es importante para nosotros. Salomón lo hizo. Él mostró qué era importante para él. Y era un reino que, a pesar de que estaba siendo próspero, no era el rey, no era el imperio más grande de la época, ¿verdad? Pero aún así él reveló lo que estaba en su corazón, que era agradar a Dios. Todos tenemos exactamente la misma oferta que Dios le hizo a Salomón, exactamente la misma. Mira lo que dice el Salmo 2:8, es Dios mismo hablando, nos dice, solo pídelo, dice Dios, y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Dios nos hace esa oferta también. Dios constantemente, no tal vez así como se le hizo a Salomón a través de un sueño, sino a través de su palabra. Constantemente nos dice, y ahí hay una prueba en el Salmo 2:8, nos dice, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Qué fabuloso que tener un Dios que a pesar que han pasado miles de años y que somos muy diferentes a Salomón en posición y en todo, aún en nuestras prioridades también, Dios sigue apareciéndose a nuestras vidas a través de su palabra y su Espíritu Santo, diciéndonos vez tras vez, pídeme lo que quieras que yo lo haré. Dios nos extiende ese cheque en blanco, esa invitación, pero muchas veces no sabemos cómo aprovecharlo. No sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar, no sabemos qué camino tomar. Quiero invitarte hoy a que escojas exactamente el mismo camino que escogió Salomón. El mismo que él escogió. Vemos aquí como lo dice en el versículo 7, el Dios le hace una oferta y luego Salomón escoge la sabiduría sobre todo. Dice el versículo 10, dame sabiduría y el conocimiento para guiar a tu pueblo correctamente. Salomón escogió sabiduría por encima de las riquezas, por encima de cualquier bien material. Ahora, ¿por qué
Salomón escogió eso? Y creo de que nos va a ayudar a nosotros para poder escoger también de manera correcta la sabiduría. ¿Por qué Salomón escogió así? Bueno, primero entendió que Dios lo había puesto donde estaba. Si lo lees ahí en el versículo 8 y 9, te vas a dar cuenta que Salomón dice, bueno, tú me has puesto aquí. Tú estuviste con mi padre David, ahora estás conmigo. Si estoy aquí ha sido porque tú lo has hecho. Vayamos encontrando relación con nuestras vidas. Ve encontrando relación con tu vida, ¿verdad? Si tú estás donde estás, si has llegado donde has llegado, si has logrado lo que has logrado, a donde sea que tú estás parado, es porque Dios te ha puesto ahí, ¿sí o no? Es porque ha sido Dios. Ha sido Dios el que lo ha hecho, ha sido Dios el que te ha puesto ahí. Por ende, nosotros tenemos que también saber, reconocer de que para poder caminar, avanzar en la vida, guiar a tu familia y tener una vida plena y en el propósito de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios. Y ha sido porque Él nos ha puesto ahí. Salomón también entendió de que no podía hacerlo solo. De que no podía, era imposible con sus propios medios lograr que el pueblo le obedezca o que el reino crezca. Él entendió que no podía hacerlo sin Dios. Para poder escoger la sabiduría, porque él obviamente era sabio, pero pidió sabiduría, es decir, que más sabiduría aún todavía. Para poder llegar a ese punto tenemos que reconocer que todo lo que tenemos y lo que somos es gracias a Dios y reconocer de que no podemos mantenerlo, ni siquiera podemos respirar, ni podemos mantenernos vivos ni a nosotros ni a los nuestros, sino es con Dios ayudándonos. Es Él, por ahí empieza. Tenemos que escoger la sabiduría siempre como lo escogió Salomón. Y la sabiduría es algo extremadamente importante. Es más, actuar sabiamente es la habilidad, considero yo, y la Biblia nos enseña también, más preciada que cualquier persona puede tener. Es la habilidad más preciada. Aún, imagínate cualquier habilidad que un ser humano tenga. Imagínate el mejor cantante o el mejor futbolista o la persona más rica con muy bueno para los negocios. La habilidad más importante es la sabiduría. Y la sabiduría justamente es saber cómo aplicar el conocimiento que tienes. Conocimiento puedes adquirir, ¿ok? Muchísimo. Métete a la universidad, métete a tomar un curso, mírate un par de videos de YouTube, vas a aprender un montón de cosas, lo que se te ocurra. Puedes aprender. El conocimiento lo puedes crecer muchísimo. Puedes leer la Biblia, escuchar todos los mensajes. Dicho sea de paso, agregué ahí un QR code en tus notas. Tú lo escaneas con tu teléfono y te va a llevar a todos los mensajes, los videos de los mensajes que hemos estado predicando estos últimos años aquí en La Roca. O sea, tú puedes mirártelo todo, escucharlo todo, conocer todo de memoria. Pero el conocimiento no es suficiente, necesitas saber aplicar ese conocimiento y esa es la sabiduría. Por ende, es la habilidad más preciada y es sumamente importante. Si aplicáramos la sabiduría, nuestra vida sería completamente diferente. Sabiduría a la hora de hablar, saber qué decir y qué no decir. Sabiduría a la hora de reaccionar de la manera correcta. Sabiduría incluso a la hora de administrar el dinero también. Está más que comprobado que para salir de las deudas o salir adelante en las cuestiones económicas, la solución no es ganar más dinero. Todo el mundo lo dice. Eso, todos los expertos lo dicen. Es saber administrar lo que tiene. Es la sabiduría. Es más, dice alguien que si repartieran todo el dinero del mundo de manera equitativa en todas las habitantes del mundo, en donde todas las riquezas se repartieran para todos los habitantes del mundo igual, dice que no pasaría ni un año donde volveríamos a estar exactamente como ahora. Porque aquellos que tienen sabiduría para administrar el dinero rápido comenzarían a ganar más dinero y se lo quitarían a aquellos que no la tienen para administrarlo. Así de simple, porque la sabiduría es extremadamente importante. Es más, y Salomón no solamente se quedó con este momento, ¿verdad? En donde Dios le dice, te voy a dar sabiduría, sino que Salomón es conocido como el hombre más sabio en la historia de la humanidad.
No solamente en la iglesia, no solamente acá nosotros los pastores, sino cualquier persona que conozca de historia de la humanidad o cualquier científico o historiador va a coincidir de que el hombre más sabio en la historia de la humanidad fue el rey Salomón. Y él escribió todo un libro de sabiduría. Mira qué buena onda que fue Salomón, ¿ok? Que escribió todo un libro de sabiduría para que tú y yo podamos alimentarnos de esa sabiduría. Ese es el libro de Proverbios, está ahí en tu Biblia. Después de los Salmos sigue Proverbios, ¿ok? Lo escribió el rey Salomón. Y él nos enseña la importancia de la sabiduría en cada uno de los versículos de todo el libro de Proverbios. Déjeme leerle algunos rapidito, ¿ok? Por ejemplo, dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Proverbios 2:6. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es más provechosa que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar a la sabiduría. Proverbios 3:13 al 15. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. Proverbios 4:6. Y uno más, déjeme darle. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Proverbios 16:16. La sabiduría es extremadamente importante y creo yo que debería estar en el top de nuestras peticiones. Debería estar primerito en nuestras peticiones. Señor, dame sabiduría. Y fíjate de que la decisión que tomó Salomón ese día y lo que pidió no solamente impactó a él, sino que impactó a toda la nación. Toda la nación, todo el reino fue impactado por ese encuentro de Salomón con Dios esa noche. Por un encuentro, por una pequeña decisión de decir, Dios, quiero esto en vez de aquello, todo el reino fue impactado. Ese es el poder que tiene escoger de la manera correcta y escoger la sabiduría de Dios. No solamente va a impactar tu vida, sino tu hogar, tu familia, tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos, nuestra iglesia, toda la ciudad, la nación y el mundo entero puede transformar cuando tú escoges sabiduría. Cuando escoges a Dios, cuando escoges, aunque sea pequeña, pero esa pequeña decisión correcta con sabiduría y no simplemente por conveniencia propia y temporal. Ahora, tú dices, muy bueno, pastor, pero ¿de dónde agarro la sabiduría, verdad? Sí, yo entiendo, no me voy a leer, me tengo que leer la Biblia, yo lo sé, está el libro de Proverbios, me lo dijiste, ¿verdad? Pero ¿dónde puedo obtener esa sabiduría tan importante? Lo dice Santiago, Dios, mejor dicho, a través de Santiago capítulo 1, versículo 5. Lo dice claro y contesta esta pregunta, ¿verdad? Por eso me encanta la Biblia, no solamente porque es palabra de Dios, sino porque nos contesta ahí. Cuando tenemos una duda, unas preguntas, nos contesta de manera clara, precisa, sin darle vuelta. No hay que ser un experto ni teólogo para interpretar lo que dice la palabra, lo que Dios nos habla a través de ella. Santiago 1:5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Padre, a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. ¿Necesitas sabiduría? Pídele a Dios. Por eso es importante de que esté en el top de nuestra lista de peticiones, en los primeros puestos, sino el primero de nuestra lista de peticiones, de nuestras oraciones. Señor, dame sabiduría. Pide sabiduría. Dice de que Dios es generoso y te dará toda la sabiduría que tú necesitas. Tú puedes tener un encuentro exactamente igual como lo tuvo Salomón. Tú puedes tener exactamente los mismos resultados que tuvo Salomón cuando pedimos sabiduría y escogemos siempre lo que Dios, lo correcto según los propósitos de Dios. Y hay una gran recompensa
cuando escogemos sabiduría. La recompensa de elegir la sabiduría. Ahí el tercer punto en tus notas está. A Salomón le trajo muchas cosas maravillosas. Lo podemos leer ahí, lo que contestó Dios en la oración, ¿verdad? Dios le dijo a Salomón: por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo y no pediste abundancia, ni riqueza, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré sabiduría y conocimiento. Le dijo: te voy a dar lo que me pediste, pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, o como ninguno las tendrá en el futuro. Dios no solamente le concedió la petición humilde que el rey Salomón tenía de sabiduría, sino que también le dio riquezas, honor, paz en su reino, como ningún otro rey lo tuvo y ningún otro rey lo tuvo después, ni antes ni después de él. ¿Por qué? Porque Dios premió la humildad de Salomón. Tal vez tú conoces la vida de Salomón y después qué pasó más adelante, esa es otra historia, ¿ok? Pero en ese momento él demostró lo que era importante: su relación con Dios, su relación con su pueblo, gobernar el pueblo de Dios. Y él con humildad pidió eso, y el Señor premió la humildad. Por eso no se conoce nadie más sabio que Salomón. Ese es el adjetivo que se le pone a Salomón siempre: el sabio Salomón. Y tú y yo también podemos exactamente obrar y podemos obtener exactamente igual cuando venimos con humildad ante Dios. Cuando venimos con humildad y escogemos la sabiduría de manera humilde, reconociendo, insisto, de que donde estamos ha sido gracias a Dios, lo que hemos logrado gracias a Dios, y que nada podemos avanzar, ni sostener, ni mantener, si no es con la ayuda de Dios. El actuar de Dios en nosotros dependerá siempre de la sencillez de reconocer de que somos incapaces y que dependemos enteramente de Él. Hay varias cosas, no nos da el tiempo, pero hay varias cosas que son importantes de destacar en esta oración que hace Salomón. Y una de las cosas es que él oró de manera desinteresada. Fíjate de que él no pidió para él. Sí pidió sabiduría, pero no pidió sabiduría: Señor, hazme sabio para que la gente venga a verme a mí y que yo le muestre cuán sabio soy. Él no dijo: dame sabiduría para yo poder tener muchas riquezas. Él no dijo: dame sabiduría para poder yo construir el gran reino y un gran castillo. No. Él dijo: dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. O sea, él simplemente era un canal. Él pidió ser un canal de sabiduría para bendecir a otros. Y Dios vio eso. Ese es el poder que tiene, escúchame, el poder que tiene la oración desinteresada, o que no busca su propia conveniencia, mejor dicho, porque tal vez se puede malinterpretar algo desinteresado como que no me importa. No. La oración que no busca mi propia conveniencia. Ese es el poder que tiene, ¿verdad? Porque Dios honra eso. Dios conoce nuestros corazones, obviamente, pero honra cuando nosotros también obramos o pedimos para poder bendecir a otro, para poder ayudar a otro, para poder cuando intercedemos por otro. Y esa tiene que ser también nuestra oración. No solamente pedir por nosotros, ¿verdad? Hay un dicho que dice que somos muy buenas ovejitas cuando oramos, porque decimos: Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, provéeme. Y solamente me para mí, ¿verdad? Pero hay un poder en la oración que no se enfoca en mí, sino en los demás. Dios ama a su pueblo. Por ende, Él vio de que conceder esa petición iba a bendecir a su pueblo, iba a bendecir a su iglesia, al reino de Dios, porque Él lo ama. Dios en su infinita bondad le dio más de lo que Él estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque Salomón escogió lo que le agrada a Dios. ¿Cómo están tus oraciones? Analiza tus oraciones y tus peticiones.
¿Están conforme a lo que le agrada a Dios o simplemente lo que te agrada a ti? ¿Están conforme a los propósitos de Dios o simplemente tus propósitos y tus planes? ¿Cómo están tus oraciones? Dios en su infinita bondad les dio más de lo que pedía porque Salomón eligió lo que agrada a Dios, la sabiduría para liderar y servir a su pueblo. Pero termina diciendo de que Dios le dio mucho más de lo que él podía imaginarse. ¿Sabías que tu oración y la mía son limitadas? Nuestras oraciones son limitadas. Por más que tengamos mucha imaginación, mucha ambición y tengamos muchos deseos, nuestra oración siempre suele ser limitada. Pero la visión de Dios nunca. La visión de Dios nunca es limitada. Dios no está limitado a lo que nosotros solamente le pedimos. Dios está siempre dispuesto a conceder mucho, pero inimaginablemente mucho más de lo que tú y yo podamos pedir. Efesios 3:20 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Dios puede hacer mucho más de lo que tú pides. No limites, no es imposible limitar a Dios. Claro, nuestra oración, nosotros pedimos según nuestro conocimiento, nuestra sabiduría humana, ¿verdad? Incluso también según la guianza del Espíritu Santo, pero Dios aún puede hacer mucho más de lo que nos podemos imaginar nosotros. Por eso Él dice de que Él puede conceder cualquier cosa que nosotros podamos pedir. Y hay un versículo muy conocido que está en Mateo 6:33 que nos muestra verdaderamente cómo cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios no solamente nos da lo que pedimos, sino aún mucho más. Y está Mateo 6:33, dice: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Todas estas cosas les serán añadidas. O sea, si tú lees todo Mateo 6, vas a ver de que empieza hablando acerca de por qué preocuparnos de qué vestiremos o de qué comeremos o dónde viviremos, porque Dios tiene cuidado de toda la creación, incluso de nosotros, que no tenemos que preocuparnos, que lo primero que tenemos que hacer es buscar su reino, su justicia, buscar primeramente a Dios y que Él se encarga del resto. Tú tranquilo, tú no te preocupes. Tú solamente busca agradar a Dios, pídele sabiduría a Él y verás cómo Él se derramará en tu vida aún mucho más de lo que tú te puedas imaginar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Amén? Ponte de pie, por favor. Quiero hacerte esta pregunta entonces. ¿Qué tú le estás pidiendo a Dios? Salomón, después de esa noche trascendental, se despertó sabiendo de que había tomado la decisión correcta. Él se despertó satisfecho, diciendo, sí, fue lo correcto tomar esa decisión. Ahora quiero que tú y yo reflexionemos juntos. Dios nos hace exactamente la misma oferta a cada uno de nosotros. Él te da a ti también ese cheque en blanco, esa petición abierta de decir qué tú quieres. Dios te da la oportunidad de elegir, de escoger qué vas a priorizar. ¿Vas a priorizar tu relación con Él? ¿Vas a priorizar a Dios y su sabiduría o no? Él te da la opción de poder verdaderamente priorizar y buscar qué es realmente lo que importa. Por eso la pregunta es,
¿Qué estás pidiendo tú en tus oraciones? ¿Estás buscando aquello que te traerá una satisfacción temporal o una satisfacción momentánea? ¿O verdaderamente estás buscando a lo que Dios le importa, lo que tiene verdadero valor ante los ojos de Dios? Así que quiero invitarte que en lugar de pedir cosas que se desvanecen, cosas que duran solamente por un tiempo nada más, que busques la sabiduría, que busques la sabiduría de Dios, que busques lo que Él verdaderamente quiere hacer en ti. Busca su voluntad, que Él llene su vida con su sabiduría y con su obra, con su propósito, que Él llene tu vida con su presencia. Hoy Dios está haciendo esa misma pregunta. Te hace esa misma pregunta que le hizo a Salomón. ¿Qué es lo que quieres? Pídeme que yo lo haré, te lo daré. Y quiero invitarte a que pienses en esa oferta de Dios. Piensa en esa oferta que el Señor te hace. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el único capaz de responder y de llenar esa petición que tú estás pidiendo, de responder eso que tú anhelas. Él es el único. Lucas 18:27, Jesús contestó: lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Para ti parecerá imposible la situación en la cual tienes al frente, pero Dios hoy sale a tu encuentro y te dice: pídeme que yo lo haré. Nada hay imposible para mí. Dios está listo para llenar tu vida con su presencia, con su paz, con su propósito. Solo necesitas confiar en Él. Solo necesitas confiar en Él. Al pedir sabiduría, al buscar su voluntad, estarás eligiendo lo mejor que Él tiene para tu vida. No solamente lo bueno, sino lo mejor que Dios tiene para tu vida. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos y en oración te preguntes: ¿qué estoy pidiendo a Dios? Señor, tú enseñas en tu palabra. Amado Jesús, tú nos enseñaste. Nos dijiste que si buscamos primeramente tu reino, si buscamos primeramente tu justicia, es decir, que si caminamos en tus planes, en tus propósitos, en tu reino, Señor, tú nos concederás todo lo que anhelamos y aún más, Señor. Por eso hoy venimos pidiendo sabiduría, Señor, antes que cualquier otra cosa. Señor, hoy pido que tú obres a través de tu Espíritu Santo para darnos sabiduría a todos los que estamos aquí presentes, Señor. Mira, Señor, que aquellos que tienen que tomar decisiones extremadamente importantes, decisiones que afectarán su familia, afectarán su matrimonio, sus hijos, que afectarán sus carreras, sus negocios, sus trabajos, que afectarán no solamente su presente, sino su futuro y las siguientes generaciones también. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que hoy los llenes con tu sabiduría, amado Rey. De igual manera, Señor, danos sabiduría para tomar las decisiones cotidianas que a diario tenemos que tomar constantemente, Señor. Pequeñas decisiones que forjan nuestra relación contigo, que forjan nuestro caminar contigo, Jesús, que definen en el presente y en el futuro, Señor,
el propósito, si caminamos en tus propósitos o no, Señor. Por eso en el nombre de Jesús, hoy, Señor, seguimos el ejemplo del hombre más sabio en la historia de la humanidad, que fue el rey Salomón. Seguimos el ejemplo de él, Señor, y escogemos a ti. Escogemos tu sabiduría, escogemos tu Espíritu Santo, escogemos tu presencia, escogemos tu reino, escogemos tu justicia, te escogemos a ti, Señor, sobre cualquier otra cosa, amado Rey. Ayúdanos a reaccionar de la manera correcta, a decir lo que tenemos que decir de manera correcta, Señor. Ayúdanos, Señor, a escoger el camino angosto que nos lleva hacia la salvación e evitar el camino amplio, espacioso y fácil que nos lleva a la perdición. Escoger la puerta angosta, Señor, que nos lleva, Señor, con mucho esfuerzo, Señor, nos lleva hacia ti, Jesús. Y evitar la gran puerta, Señor, que sin ninguna clase de esfuerzo nos hará caer constantemente en pecado, Señor. Hoy escogemos a ti, Señor. Amado Dios, danos la sabiduría para constantemente, amado Señor, seguir siempre tu guianza y no solamente nuestro antojo o nuestros planes, Señor, sino que aún antes de hacer un plan, aún antes, Señor, de emprender y comenzar algo, que seas tú, poderoso Rey, hablándonos, obrando en nosotros y guiándonos siempre, Señor. Gracias. Gracias por tu iglesia, Señor. Bendícela con mucha sabiduría. En tu nombre, Señor, oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya.